Comencemos a hablar de esto de cuadro de mando integral y cómo lo vamos a construir. La primera imagen que les voy a mostrar, ¿hola? A ver, ahí. Sí, ahí está. Gracias por... No me corrió la pantalla. Les comento lo siguiente, miren esta primera imagen. Esto es la foto de un Boeing que tuve la posibilidad de estar en enero del año pasado en este museo en Washington, D.C. Digo, yo tengo una vieja vocación no realizada de ser piloto de avión y cuando me encontré con esto, para mí fue tocar como el cielo con las manos. Pero esta foto también me da pie para introducir en lo que es la idea de cuadro de mando integral. Porque esta misma imagen fue la que utilizó Robert Kaplan, creador del cuadro de mando integral, y hacía un paralelismo con el avión, con un avión, y decía que el cuadro de mando integral en definitiva es una cabina del avión donde existen todos los datos necesarios para no conducir un avión, sino conducir una empresa. Entonces, la información necesaria que se tiene que tener para guiar en este vuelo imaginario que vamos a hacer de una empresa. Entonces, tomemos esa idea de este, del paralelismo entre un avión y lo que es conducir una empresa. Y lo primero que tenemos que encontrar, bueno, cuando estamos desarrollando y estamos diciendo quién va a manejar este avión, quién va a ser el piloto del avión. Y la respuesta es el controller. El controller será la persona que se va a dedicar a conducir este avión, que maneja la empresa y es el que va a tener que hacer, básicamente tiene un perfil primero de liderazgo y va a ser que aquel que tenga que combinar la coordinación entre la dirección de la empresa y los objetivos puntuales de la organización. Es decir, es un amortiguador muy interesante en el sentido de que va a tener que trabajar desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de conocer los datos estratégicos de la empresa y llevarlo y plasmarlo en lo que es la cancha en sí mismo. Obviamente que dentro de sus funciones están el de planificar, organizar, dirigir y medir los objetivos de esa organización, sabiendo cuál es el destino, es decir, en este vuelo hacia dónde vamos y qué vamos a hacer en el recorrido con la gente que va a trabajar con nosotros. Entonces, el rol del piloto es importantísimo, el rol del controller es importantísimo, ¿sí? Ahora, respecto al controller, lamentablemente existe una primera percepción y una segunda que nos permiten definir claramente lo que es el perfil del control. Pero a veces lamentablemente tenemos una posición casi por una mala traslación de la palabra de controller. Vamos primero a hablar de la percepción de que es el que va a generar el sistema de información para tomar y analizar la gestión de la empresa y ayudar a quienes participan en la organización a nivel gerencial en la toma de decisiones. Si ese es el primer enfoque que tenemos del controller, bienvenido sea. Una persona que va a ser facilitador. La segunda percepción que a veces es no reconocida o que se debe identificar como tal es que el controller también es una persona que cambia el comportamiento de las personas, de quienes están trabajando en la organización, a los efectos de alinear el comportamiento de las personas con el objetivo de esta. Muchas veces el controller va a identificar diferencias entre los objetivos establecidos por la dirección y lo que realmente está haciendo este mando medio, mando gerencial. Lo que tiene que hacer, y es ese segundo perfil que tiene que tener el controller, es lograr cambiar el comportamiento de esa persona y de la organización a los efectos de que se alinee toda la organización en pos de los objetivos trazados por la dirección de la empresa. La que muchas veces es, y lo mencionaba recién, más vista
vista o lamentablemente vista es la del controller actuando como abogado del diablo. Es decir, aquel que es censor, que censura la actuación, que identifica los errores y actúa como abogado del diablo frente a estas desviaciones. Esa lamentablemente no sería la percepción correcta que se debía tener este piloto. El piloto nunca va a decir, hey, nos desviamos del camino, íbamos desde Bogotá a Madrid y estamos yendo para Santiago de Chile, y se va a quedar en eso. Si está manejando nuestro avión y salimos desde Bogotá y vamos a Madrid y el rumbo está siendo Santiago de Chile, no se va a quedar solamente en el enunciado de decir que el rumbo del avión, el rumbo de nuestra empresa está equivocado. Tiene que decir, bueno, cambiemos el rumbo, a ver cómo vamos a volver al destino final, que es Madrid. Estamos saliendo desde aquí, pero lamentablemente muchas veces desde el punto de vista de los latinoamericanos, cuando hacemos la traslación de la palabra controller, es el del controlador y el que actúa como sensor. No, eso sería un error muy grande. El controller es básicamente una persona que facilita la toma de decisiones, brinda información de la gestión y va a cambiar el rumbo de la empresa en la medida que estemos desviados de ella, ¿sí? Entonces, bien, tenemos al controller, a nuestro piloto, estamos prontos para partir en este vuelo imaginario, en este paralelismo que estamos haciendo desde la imagen que nos ofreció Kaplan. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, si vamos a navegar, un plan de vuelo. En términos empresariales, ¿cómo se conoce ese plan de vuelo? Bueno, es el presupuesto, el budget, o las versiones que ustedes conozcan con los distintos nombres. Es decir, la herramienta que nos va a permitir planificar el futuro de la empresa en función de la planificación estratégica que esta empresa tenga. Ese será nuestro plan de vuelo. Bueno, saldremos desde Bogotá, iremos por tal ruta y llegaremos a Madrid. El plan de vuelos se da básicamente en ese punto, ¿sí? Apuntando a el destino que nosotros vamos a tomar para corregir este plan de vuelo, ¿sí? Niveles de presupuesto que se dan desde el punto de vista general, con un estado de resultados, niveles de presupuestos a nivel de operaciones, todos los que apuntan a cómo va a ir conduciéndose la empresa durante este periodo de tiempo, nuestro vuelo, con las características que queramos tener, sabiendo exactamente cuál es nuestro destino, ¿sí? Muy bien, pasamos al siguiente slide, que nos habla de que, bueno, ¿por qué nace esta imagen? ¿Por qué nace esta nueva herramienta o se actualiza esta nueva herramienta y se pone al frente de del management del mundo el cuadro de mando integral? Primero porque existía un entorno donde los indicadores financieros, y solamente los indicadores financieros, llegaron a un momento que estaban siendo críticos, ¿sí? La información o tomar decisiones pura y exclusivamente sobre indicadores financieros de una empresa es algo que no bastaba y que estaba llegando a crisis y seguramente si ustedes repasan muchas de las crisis bursátiles van a darse cuenta que parte de la causal era que los indicadores financieros son insuficientes, ¿sí? Lo segundo, bien, el otro problema que estamos teniendo es la competencia entre un mundo industrial y un mundo de informática que apareció en los últimos años, en donde los indicadores financieros a su vez no estaban siendo eficientes para brindar la información de la toma de decisiones, de la gestión de las empresas, ni siquiera de la compra y adquisición de acciones de esas empresas. El otro problema que tenemos es el tema bursátil. La aparición de las bolsas de valores ha hecho que muchas veces la visión de las empresas sea a muy corto plazo, cierres mensuales, quarters, informaciones de cuarto y cumplimiento de objetivos a muy corto plazo, y eso hace que los indicadores financieros
no tengan la capacidad de cumplimiento para medir la performance de las empresas a mediano plazo. Frente a este entorno en donde la versión el enfoque bursátil era muy fuerte y estaba sumamente focalizado con indicadores financieros, las reglas inmediatas que se tomaban en la toma de decisiones de la empresa básicamente es llegar al resultado, para lo cual básicamente no existen más que dos reglas: una, aumentar las ventas, y otra, disminuir los costos y los gastos para llegar a un cumplimiento de un EBITDA o de un resultado previsto y anunciado a través de los presupuestos. Sin embargo, hay montones de valores creados por las empresas y que tienen las empresas como tal, en los cuales desaparecía o no se era informado, tales como el valor creado de intangibles, la capacidad de innovación de la empresa, las capacidades del personal, la lealtad que tienen los clientes frente a determinadas marcas. Solamente nos remitíamos a mirar los análisis, los estados de resultados e indicadores financieros. Todo eso ha hecho que el entorno haya favorecido la necesidad de buscar nuevas herramientas. Y es allí donde Kaplan recoge el tabló de Bureau, una técnica que utilizaban los franceses, la ayorna, la actualiza y brinda como una nueva herramienta para la gestión de las empresas, que aparece con el nombre de cuadro de mando integral. Este cuadro de mando integral lo primero que hace es traducir la visión y la estrategia de la empresa en un conjunto, coherente de indicadores que van a guiar y van a ver cuál va a ser la dirección de la empresa. Esto es, si volvemos y nos imaginamos en la primera pantalla, sería esa foto que teníamos de nuestro Boeing 007, no me acuerdo qué número era. Bueno, es establecer cuáles son los datos necesarios que nuestro piloto, basado en un presupuesto o plan de vuelo, debe ir monitoreando a los efectos de poder recorrer y dirigir la empresa o este avión a un destino establecido por la dirección de la empresa. En donde obviamente tenemos la estrategia. Bueno, nos planteamos, salimos desde Bogotá, destino Madrid, tendremos tantas horas de vuelo, tendremos tal combustible, serviremos tal comida, la velocidad de crucero va a ser tal, veremos cuál será el tiempo que tendremos mientras cruzamos el Atlántico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese conjunto de indicadores hacen que se compilan y se arman de forma tal de que podamos tener nuestra cabina de Boeing con todos los datos e indicadores de actuación que la empresa tiene que saberse. Ahora, lo más importante y otro de los cambios culturales grandes que tiene este cuadro de mando integral es que este cuadro tiene que ser informado, formado y comunicado en la organización como un sistema de control. Como una herramienta de gestión, no como un sistema de control, para volver a aquel viejo concepto de el controller controlando y retando al personal o a la dirección de la empresa que se va desviando. No, no, esto se comunica. Todo el mundo debe saber cómo vamos, cómo se va a monitorear, cómo se va a guiar y cómo, en caso de desviaciones, vamos a tener que ir corrigiéndola. Podemos salir por el Caribe en nuestro vuelo, encontrar una tormenta y desviarnos y tomar la decisión de desviarnos porque estratégicamente subimos o bajamos y esquivamos la tormenta. Todas esas decisiones de cambios de rumbo, ascensos o descensos de nuestro avión, tiene que ser comunicado. No decir, uy, porque se estableció que la altura iba a ser tantas millas, a esa altura tenemos que ir. No, no. Si vemos que tenemos un problema, la subimos o lo bajamos. Entonces, ¿cómo desarrolla este cuadro de mando integral Robert Kaplan? Lo hace básicamente a través de 4 perspectivas. Primero, esas 4 perspectivas basadas en la visión y la estrategia de la empresa. Perspectivas que van a ser básicamente la perspectiva financiera, la perspectiva de los clientes, la perspectiva de los empleados en la parte de aprendizaje y crecimiento y la perspectiva de los procesos internos. 4 aristas que inicialmente vamos a trabajar sobre la propuesta de Kaplan, pero veremos sobre el final que existe la posibilidad de
crear alguna más. Entonces ahora lo que le propongo plantearles una propuesta de análisis de estas 4 aristas y de cómo será el formato de presentación de este cuadro de mando integral. Como decíamos, y a pesar de que hace minutos atrás cuestionábamos mucho la parte de indicadores financieros, esto no significa que se van a eliminar. Los indicadores financieros siguen siendo una de las 4 perspectivas que Kaplan tiene, pero sí lo que vamos a tener a partir de ahora es una sinergia entre los distintos indicadores. Un segundito, por favor. Gracias. Disculpen la demora. Esta perspectiva financiera tiene 4 columnas, al igual que todas las perspectivas, al igual de que todas las perspectivas del cuadro de mando integral. Uno es los objetivos. La segunda columna son las medidas, la tercera es la meta y la cuarta es el desempeño de estos objetivos. Veamos, por ejemplo, la primera. Los objetivos para los accionistas es aumentar el valor de los accionistas. ¿Cuáles son las medidas que vamos a tener? Aumentar el ingreso y reducir los costos. ¿Cómo cuantificamos esas medidas en una meta de crecimiento de $1.200.000 y una reducción de $600.000 de nuestros costos? Ese aumento de ventas, esa meta de aumento de ventas y reducción de costos va a hacer que aumente el valor para los accionistas. Establecidas las primeras 3 columnas, lo que va a aparecer luego como un seguimiento, ¿no? Como un sistema de control, el sistema de control desde el punto de vista del controller, vamos a controlar cuál es el desempeño. En este caso le estoy sugiriendo de que, bueno, fijada esa meta de $1.200.000, el desempeño fue de $1.210.000, tuvimos $10.000 arriba, y que nuestros costos bajaron $30.000 arriba. Se va entendiendo entonces cómo se va armando frente a cada una de las perspectivas las 4 columnas de objetivos, medidas, metas y desempeño. Pasemos a la segunda de las perspectivas, la perspectiva desde el punto de vista de los clientes. Aumentar la satisfacción del cliente sería uno de los objetivos, aumentar las ventas y los distribuidores el segundo, y finalmente trabajar sobre el market share. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, para aumentar la satisfacción del cliente lo que vamos a hacer es mayores evaluación postventa a los clientes, es decir, vamos a tratar de evaluar más del 60% de nuestros clientes en lo que se llama ya la meta de esta medida. El desempeño de ella fue una cantidad de evaluaciones de 55%. Es decir, que en este caso nuestro desempeño no cumplió con la meta establecida. Sí logramos una evaluación de postventa bastante significativo, pero sin embargo no logramos el desempeño previsto. Lograremos, por ejemplo, para aumentar las ventas de los distribuidores como objetivo, lograr un aumento de las visitas y a su vez tratar de que cada vez que visitemos a nuestros clientes tengamos una mayor venta, establecido dentro de la columna de medidas. Bien, el 80% de nuestros clientes tuvimos un aumento del 10% de nuestras visitas que generaron un incremento del 12%, donde el índice de venta pasó de 70 a 72. Y vamos a tratar de analizar estos dos, este cumplimiento y desempeño de esta meta. Y acá es el gran diferencial de este sistema de cuadro mando integral. Seguramente por el incremento de las visitas de un 12% y un índice de ventas del 72%, esto está impactando directamente en la perspectiva financiera, que se da con el cumplimiento de la meta establecida del nivel de venta que estábamos previendo. Es decir, y quiero transmitir a través de este ejemplo el caso que nos marca como diferencial. Las perspectivas del cuadro de mando integral lo que están es directamente relacionadas. Una perspectiva de cliente, un impacto positivo va a impactar en un impacto positivo en la perspectiva financiera. Y por eso
se habla de la integralidad del cuadro, porque eso se lo ve en los 360 grados de la empresa. Vayamos ahora una vez que quedó clara esta idea, a la parte de la perspectiva de los procesos internos, en donde trabajaremos en nuestra forma de trabajo, es decir, en la interna de la empresa, cómo vamos a trabajar. Por ejemplo, mejorar el servicio de postventa como objetivo, una medida de disminuir el tiempo de respuesta y lograr una respuesta en 24 horas. Esa es nuestra meta. Sin embargo, el desempeño podemos ver que demoramos 26. Este 26 y este 24 es un incumplimiento que debemos trabajar para ver cómo seguimos instalando nuestra perspectiva de postventa. El uso de la capacidad instalada puede ser una forma de nuestros procedimientos internos, en donde lo que vamos a intentar hacer como medida de este objetivo es disminuir los tiempos de paradas de la producción, con un objetivo de lograr 4 paradas diarias. Pero veamos qué es lo que nos pasa. El desempeño fue mejor, logramos en vez de 4 paradas diarias, 3 paradas diarias. Y otra vez podemos volver a la perspectiva financiera, dado que si la cantidad de paradas se disminuye, eso significa que seguramente nuestros costos de producción son menores. Entonces, otra vez, desde la perspectiva de procesos internos, estamos volviendo a la perspectiva financiera. Y vuelvo al concepto de que la integralidad, la visión de 360 que tiene este tipo de cuadro de mando integral. Vamos entonces ahora a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que tiene que ver con el factor personas en lo que es una empresa, que por cierto es muy pero muy importante, y en lo que eran los viejos indicadores de financieros, esto no existe. Sí, no se habla de la satisfacción o el nivel de aprendizaje del personal de la empresa. Eso no figura en ningún estado de resultados. Sin embargo, Kaplan lo incorpora como una perspectiva más. Por ejemplo, veamos, a modo de ejemplo, otra vez las 4 columnas: objetivos, medidas, metas y desempeño. Los objetivos, para que la empresa participe en el Great Place to Work, no sé si lo conocen, pero es un indicador que mide el nivel de satisfacción de las empresas, del personal que trabaja en las empresas. La idea sería, como medida, que la empresa se inscriba y participe en este programa de Great Place to Work. Las metas: que nuestra empresa se encuentre dentro de las primeras 20 mejores empresas del país que estuvimos trabajando. El desempeño, bueno, ¿cuál fue? Cumplimos el objetivo, nos inscribimos, participamos, pero nos ubicamos en la posición 35. ¿Sí? Va a haber que trabajar este punto y bueno, ver cómo logramos cumplir la meta para el próximo año. Otra perspectiva puede ser la capacitación del personal. Una medida: formar interna y externamente a nuestro personal a través de 400 horas mensuales. Bien, el desempeño fue que trabajamos 250 horas por mes. Obviamente que esto nos está dando un indicador de que seguramente vamos a tener que reforzar esta perspectiva de aprendizaje. Finalmente, creemos importante señalar de que para implementar un cuadro de mandos integrales, primera condición sine qua non es que la dirección esté totalmente comprometida a llevarlo adelante. Podríamos decir que esta herramienta tiene un efecto cascada, es de arriba hacia abajo. Un cuadro de mando implementado desde las bases hacia la dirección tendría menores posibilidades de éxito. Lo segundo es que necesitamos, para implementar y ya trabajar con el vuelo, tiene que existir una coherencia total y absoluta con el plan estratégico, que se transforman en objetivos, en medidas y en metas. ¿Sí? La coherencia que tiene que existir entre plan estratégico, objetivos, medidas y metas tiene que ser total y absoluta. Como tercera condición, toda la organización debe tener clara
la comunicación de que se va a poner esta herramienta antes de que se empiece a trabajar con ella, durante el proceso de implementación y después, que esa va a ser la herramienta de medición dentro de la organización con claridad para todos y absolutamente todos quienes participan en la empresa. La pregunta que surge siempre en estas conferencias es, bueno, ¿cuántos objetivos, cuántas medidas y metas debemos desarrollar en un cuadro de mando integral? Y la respuesta siempre es la misma. No existe una cantidad exacta, no existe una fórmula que se multiplique y que nos determine un valor. Yo, en lo que es mi experiencia profesional, he tenido casos de no más de 10, 15 objetivos y metas por perspectiva. Cuando estamos hablando de 40, cuando pasa a ser demasiada la cantidad de indicadores, lo que nos pasa es que nos vamos a confundir. Es como que estamos agrandando, por así decirlo, la cabina del piloto. Si tiene demasiados datos, por ahí se confunde en el manejo. Y por último, que es la pregunta que yo les planteo a todos ustedes. ¿Otras perspectivas? Sí, pueden haber otras perspectivas. Cuando Kaplan creó el cuadro de mandos integrales, el tema de la responsabilidad social empresarial no estaba muy desarrollado o no se medía, no se cuantificaba. Quizás es posible, sí, agregar una quinta perspectiva que sea lo de responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos planteando esta y con la misma lógica de las 4 columnas de objetivos, metas, medidas y desempeño, que puede ser, por ejemplo, las relaciones con la sociedad, que la empresa actúe sobre acciones sobre la tercera edad, que tenga determinadas horas de trabajo comunitario, o la perspectiva de los accidentes laborales, armar un programa de prevención de accidentes laborales y lograr 0 accidentes laborales en el periodo de tiempo que nos estemos planteando. Por lo cual quiero decir con esto es que quizás dadas las características de la empresa, se puede crear, y si ustedes lo perciben, se puede crear libremente una nueva perspectiva, ¿sí? No nos tenemos por qué atar a las 4 perspectivas que Kaplan nos plantea. Finalmente, bueno, estas son un poco las fuentes, mi experiencia profesional, parte del curso que tengo la posibilidad de dictar en el MBA de Control de Gestión, y bueno, y bibliografía que si ustedes quieren acceder a ella está disponible y bueno, quedo ya a sus órdenes. Bien, por aquí estaríamos finalizando mi participación. Vemos a ver qué consultas tienen los asistentes. Muchas gracias por tu intervención, Enrique. Mientras esperamos a que nos formulen esas preguntas los asistentes, recordamos que nuevamente que este webinar está siendo grabado, de modo que posteriormente lo recibirán en su correo electrónico para verlo cuando quieran. Y bueno, esperamos que haya sido de su interés y que en el caso de que estuviesen interesados, que es lo que deseamos desde ALDE, pues que soliciten información sobre nuestros programas formativos. Si tienen alguna duda, cualquier sugerencia para futuros webinars, también nos pueden escribir a admisión@ealde.es. Bueno, parece que ya llegan esas primeras preguntas. Víctor Sánchez pregunta que qué parte considera la más compleja en cuanto al alineamiento de objetivos y metas. Bueno, ese es un punto en donde nuestro piloto, nuestro controller es el que tiene que tener un rol principal, ¿no? Allí, primero, se tiene que tener claro la parte estratégica definida por la dirección para después plasmar en un plan de trabajo y armar las distintas columnas de nuestro cuadro de mando integral.
a veces en abstracto es muy difícil plantear eso, pero esa alineación puede ser muy sencilla en la medida de la característica de la empresa en donde nosotros compremos y vendamos un mismo producto o prestemos un servicio de consultoría o algo así, pero puede ser bastante compleja si tenemos una actividad como extracción de petróleo o búsqueda de recursos de petróleo. Va muy atada en función de las características de la empresa, ¿no? De la actividad que desarrolla. Perfecto. Marta Gabriela nos pregunta que cómo se determinan los indicadores. Bueno, los indicadores, los KPI, los indicadores son, primero, la parte financiera, si tienes la posibilidad de participar en nuestro MBA, tenemos un curso específico de indicadores financieros en donde vamos a ver ratios de gestión, ratios de endeudamiento, ratios de rentabilidad, etcétera, etcétera, que son una canasta básica y por así decirlo, característica y previsible de lo que es los indicadores. Luego viene lo que tiene que ver con las perspectivas que son más distintas que lo financiero, que es los procedimientos, las obras y todo lo demás. Pero lo importante a esta persona que nos pregunta es que debemos tener en cuenta que cuando establecemos y desarrollamos ese presupuesto, es decir, nuestro plan de vuelo, ya tendremos que tener en cuenta de que después en la realidad, cuando estemos volando en sí mismo, vamos a tener que controlar. ¿Sí? Perfecto. Nos pregunta Carlos Octavio que con qué frecuencia conviene realizar este tipo de cuadros. Y bueno, y otro compañero, Pedro, pregunta que qué periodo recomendarías para hacer el seguimiento. Este tipo de cuadro a nivel elaboración tiene que tener una frecuencia anual y un seguimiento mínimo mensual. Vale, perfecto. Es mi humilde sugerencia, ¿no? Gilberto nos pregunta que cuáles son las perspectivas más importantes a considerar para generar un buen cuadro de mando integral. Bueno, las 4 vistas, sin lugar a dudas, ¿no? Si bien en su principio la primera perspectiva, la financiera, tuvo una crisis bastante importante, en lo que a mí respecta, sigue siendo la perspectiva financiera importante y la perspectiva de la formación y de los recursos humanos también vital. Vale, perfecto. Nos comenta Enrique Lara que el controller lleva una gran responsabilidad. ¿Qué posición dentro de la empresa es la más indicada para llevar a cabo esta actividad? ¿Qué posición? Sí. Básicamente el controller, que es de la línea inmediata luego de la dirección de la empresa, ¿no? Si la dirección de la empresa es el N, a nivel de controller, el N-1. Lo que ha pasado y pasa es que muchas veces hay un controller desde el punto de vista financiero y hay controllers desde el punto de vista operativo que trabajan, por ejemplo, con el área de industrial. Ahora, ese controller desde el área industrial o controllers desde el área comercial también existen para el seguimiento de ventas, va a tener una línea de dependencia con el controller general, ¿no? Vale. Diego Fernando nos pregunta si existe algún software que apoye la gestión del del cuadro de mando integral o si se maneja con Excel. Ambas herramientas son válidas. Si googleás encontrarás alternativas, pero por sobre todas las cosas, amén del software y el Excel que uno puede hacer copy-paste, lo más interesante y creo que hasta lo más desafiante profesionalmente es sobre la realidad de la empresa crear el cuadro de mando integral. Repito, si somos una consultora que pensemos una Big Four que hace auditorías, no tiene absolutamente nada que ver con una empresa de exploración de minerales. Cada cual tiene sus características desde la empresa, que es la que se tiene que trasladar a ese cuadro de mando integral, ¿no?
No sé, yo planteaba el tema de accidentes laborales, porque si en alguna vez yo trabajé en el mundo de la minería y por eso lo traigo a colación en la presentación. Nosotros, este cuadro de mando integral con la gente de seguridad, independientemente de todo eso, lo estábamos viendo día a día cuando entrábamos a la planta y decíamos, hoy llevamos 60 días sin accidentes de trabajo. Obviamente que el nivel de siniestralidad de este tipo de empresas es nulo respecto a un estudio contable, por ejemplo, a una Big Four que hace auditoría. Los accidentes de trabajo allí casi no existen. ¿De acuerdo? Entonces, el cuadro y el armado del cuadro está muy atado a la empresa, ¿no? Perfecto. Jorge Aguilar nos pregunta que cuáles son los riesgos o restricciones más comunes en el momento de aplicar un cuadro de mando integral. ¿Cómo me dijiste el nombre de la persona? Jorge Aguilar. Jorge. Jorge, el riesgo más grande es muy pequeño, es mental. Que la dirección esté dispuesta a llevarlo adelante y que después cuando veamos todo lo que está pasando, mentalmente tengamos la capacidad de hacer los cambios que sean necesarios. Es muy buena información para la toma de decisiones. Ahora, lo más importante en el proceso de toma de decisiones es tomar la decisión. Las herramientas, los datos están. Mentalmente tenemos que estar capacitados para ello. Ya con un cuadro de mando integral te diría que no nos quedan excusas para no tomar una decisión. Vale, y bueno, para ir cerrando ya, nos pregunta Luis González que desde tu experiencia, ¿qué porcentaje de éxito crees que tiene una organización que se maneja en base a un cuadro de mando integral con respecto a aquellas que no usan esta herramienta? También depende, ¿no? Creo que debe tener un 70-80% posibilidades más éxito que las que no lo usan, ¿no? A nivel en este mundo donde estamos cada vez más competitivos y donde los márgenes, o tengamos una estrategia de costos, o tengamos una estrategia de diferenciación, cada vez más necesitamos información para tomar decisiones. Y por ahí quedan nichos todavía en el mundo donde trabajan grandes márgenes o oligopolios o monopolios, pero hoy donde la competencia es brutal, si no tenemos esta información seguramente no llegaremos a buen puerto, no llegaremos a Madrid. Perfecto. Pues muchas gracias por tu intervención, Enrique. Recordamos a los asistentes. ¿Enrique? Si me permites, sí, Vale, si me sí. permites un comentario final a quienes están participando en la webinar. Hace unos años atrás yo me encontraba en la misma situación que ustedes y me permito humildemente aconsejarles la realización del MBA. Yo lo hice y bueno, eh, el cambio para mí profesionalmente ha sido significativo, me ha abierto muchas puertas, la posibilidad de desarrollarme profesionalmente con muchas más herramientas para adelantarme. Así que mi consejo, humilde consejo, es que tomen este camino. Vale, perfecto. Pues con este comentario de Enrique, bueno, les hacemos hincapié en eso, en que esperamos que este webinar les haya sido realmente de utilidad, que hayan conocido un poquito más sobre esta herramienta y que, bueno, que todos nuestros programas formativos están orientados a la parte práctica y a la aplicación de herramientas como esta. Sin más, bueno, les vuelvo a recordar que recibirán este webinar en su bandeja de entrada, en su email, para que lo vuelvan a ver con más detenimiento cuando quieran.